Hola amigos, qué gusto poder estar con ustedes de nuevo. Hoy estamos acá, Julio, nuestro pastor general, nuestro pastor de Shaker, Josué, y estamos contentos de presentar el último episodio de este capítulo maravilloso de Jonás. Y pues hoy vamos a leer el capítulo número 4 y vamos a analizar el final de este libro. Creo que tiene muchas verdades ocultas, algunos misterios que seguramente no vamos a poder revelar hoy, pero seguro sí lo vamos a platicar, seguro. Sí lo vamos a conversar, así que quédese con nosotros y acompáñenos en este tiempo. Quiero abrir este espacio preguntándoles a ustedes si han escuchado hablar sobre el unicitarismo. ¿Por qué, Dios? No es cierto. ¿Por qué, Dios? Esas son de aquellas bromas que solo se entienden en cabina, así que perdonen. Pero hoy vamos a leer el último capítulo, que es el capítulo 4, y vamos a ver básicamente el final del libro. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta al final de la lectura que deja muchas puertas abiertas a muchas interpretaciones de qué pasó con Nínive, qué pasó con Jonás. De lo que sí sabemos es de la calabaza que no aguantó, pero de ahí, de lo demás no se explica mucho. Así que no sé si les parece que empecemos con la lectura. Amén. Joshua, por favor, capítulo 4. 4. Dice así, pero Jonás se apesadumbró, gracias, en extremo, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo hay una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Wow. Y ahí se queda. Y termina. Si quieren, vamos desde los primeros versículos. Y voy a hacer una pequeña lectura acá. Dice, pero Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho. Esta es otra versión. Y se enojó mucho. ¿Qué fue lo que le enojó a Jonás? Que Dios, al ver el arrepentimiento de la gente de Nínive, ya no los castigó, ¿verdad? Hoy no voy a decir que Dios se arrepintió, simplemente que cambió de parecer. Así que oró al Señor y le dijo, mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra, ¿sí? Cuando todavía estaba en mi tierrita, esto era lo que yo decía que iba a pasar. Que te ibas a arrepentir, que ibas a cambiar de parecer. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, dice, pues yo sabía que tú eres Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, que tu amor es tan grande que anuncias un castigo, pero luego cambias de parecer. La palabra por sí sola. Pero, esto nos muestra el corazón de Jonás, ¿sí? Y era lo que en el anterior episodio yo les decía, o sea, Jonás está
realmente preocupado por su reputación, pues, como profeta, ¿sí? Porque si bien, como lo decía el pastor Julio, y explicabas que entró con gran autoridad y era un profeta temido y el mensaje lo recibieron con temor y el pueblo se arrepintió y el rey se arrepintió, ¿qué iba a pasar en las naciones cuando supieran cuál fue la prédica de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? No se destruyó. Según la palabra nos dice que el profeta que no se cumple su palabra debe ser muerto. Exacto. Hay un versículo que dice que cuando un profeta de una palabra y no se cumpla, no tengas temor de ese profeta. ¿No? Imagínate. O sea, quiere decir que después de eso ya no había temor. O sea, que lo que inspiraba a Jonás, su reputación, digámoslo como tal, ya no iba a ser la misma. ¿Por qué? Porque no se destruyó Nínive. Entonces, cuando no él llegara a otras ciudades, iba a decir, pero ese fue el que dijo que... No creas en él. Ajá, tu reputación fue destruida. Exacto, totalmente. Y sin embargo, vemos ahora un cuadro muy distinto, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, de un Juan el Bautista, ¿sí? Un Juan el Bautista que también era profeta, que también profetizó, que tenía seguidores, pero para él no había ningún inconveniente en pasar a un segundo plano, a un tercer plano, al punto de quizás quedar en el olvido mientras vivía, porque Jesús creciera, ¿sí? Porque el propósito eterno se cumpliera. Y los mismos discípulos de Juan se acercaban a Juan para decirle, mira, hemos perdido seguidores. Pero Juan sabía en su corazón, dice, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca, ¿no? ¿Cómo es eso que lo que mencionas de que una interpretación es de que Jonás no quería tener una mala reputación, va? Pero aquí es bien importante darse cuenta de que lo que importa es cumplir lo que Dios te ha mandado a hacer. Exacto, sin esperar lo que tú quieres que suceda. Porque entonces estás actuando conforme a tu voluntad y no sobre la voluntad de Dios. Porque digo, yo voy a hacer esto, voy a decir, voy a ir a este lado a hacer esto porque yo espero tener esa retribución como tal. Pero si entonces estás queriendo hacer las cosas con una motivación. Y es que ahí vemos algo que es bien tradicional en los profetas del día de hoy, no en todos, pero sí en algunos. Y es que si se dan cuenta, amigos, el 90% de las palabras proféticas que hoy escuchamos son de prosperidad. Mira, dice el Señor que te va a levantar, dice el Señor que vas a salir adelante, dice el Señor que va a proveer, que vas a tener hijos, que vas a salir, Yo no digo que no sean ciertas muchas de las palabras que Dios da, pero cuando hemos escuchado una palabra de juicio de parte de un profeta y que se cumpla, ¿verdad? Porque esas palabras son duras. Yo quiero, pues, no sé si viene al caso, pero recuerdo hace más o menos 17 años, ¿no? Para que tengan una idea aproximadamente, yo viajé a un campamento misionero por decisión de la iglesia. Me escogieron en ese entonces. Era un viaje pagado. Yo no podía costearme un viaje de esos. Básicamente en aquel entonces costaba como 3,000 quetzales, más o menos. Eran 15 días en una estadía en una selva de Petén. Y pues tenías capacitaciones continuas, ¿verdad? Conocías gentes de todo el mundo. Pero al líder de este ministerio lo afamaban muchísimo. De hecho, todavía lo hacen. Y es muy reconocido a nivel mundial en esa línea de evangelismo y misiones en niños. El que conoce de qué estoy hablando va a saber quién es y lo va a identificar, pero por ética no lo voy a decir. Lo cierto, amigos, es que cuando este hermano llega a la congregación, vemos personas de varias nacionalidades. A mí, cuando él ingresa al salón, que es un salón muy grande, se me asemeja que había llegado Jesús en el tiempo de las palmas. Y todos se pararon y le hicieron un camino para que ingresara. Lo cargaron, ¿no? Casi lo cargaron, salían a abrazarlo, se tiraban a abrazarlo. Y yo me sorprendí en gran manera. Y nunca había dado una palabra profética, nunca. Sí me habían dado muchas, porque de mi adolescencia espiritual
los líderes que en ese momento precedían, se movían mucho en el mover profético. Y estando ahí, Dios me dice, quiero que vayas y le digas la siguiente palabra. Literalmente yo lo escucho en mi mente. Y dile, así dice el Señor, si tú no te humillas y me das la gloria a mí, yo te voy a humillar delante de todos los que te conocen y les voy a demostrar que mía es la gloria. Ve y dile esa palabra. ¿Cómo voy a ir yo, un joven de 13 años en ese entonces, llevar una palabra de ese nivel a un señor ya grande de 60 años, líder internacional? Y recuerdo que no pude dormir ese día. Se los comparto porque de repente viene al caso, ¿eh? No pude dormir. Recuerdo que llamé a mi líder y le dije, mira, esto pasó. Usted la palabra, mejor. Y en un momento en los días del lugar que lo ministraron, oraron por él, y yo me metí entre todos, me escabullí. En ese entonces era delgadito, pasaba por todos lados. Y le digo, mire, recibí esta palabra. No sé si es de Dios, pero si es de Dios se va a cumplir. Pero yo quiero cumplir con decírsela. Y si no es de Dios, perdóneme, ¿verdad? Y le digo tal y cual lo que Dios me dijo. Yo me fui, dije, primeramente Dios ni me haya visto. Pero ese mismo día en la tarde me manda a llamar a su oficina. Y me dice, mira, todos, mira, te mandó a llamar. Y el nombre, va. Vas a su oficina, mano, algo vio en vos, me decían, ¿verdad? Jesús. De verdad, te lo prometo tal cual. Pero yo iba temblando a esa oficina, hermanos. De verdad, así, temblando. Y me dijo, lo primero que me dijo es, ¿por qué me diste esa palabra que me diste, man? Yo no sabía ni qué responder, man. Y yo le dije, yo estaba orándole. Y cuando estaba orando, escuché las palabras que tal cual le dije, ¿verdad? Y guardó silencio. Agarró un libro. Yo dije, me va a mandar de regreso a mi tierrita. Y solo se volteó y me dijo, gracias, man. Para tu tranquilidad, la palabra viene de Dios, man. En ese momento me oriné tranquilo y regresé a mi cuarto, ¿sí? Pero quiero decirles esto, es muy poco común hoy escuchar palabras proféticas que te llamen al arrepentimiento. Pocas palabras proféticas que te llamen a la atención espiritualmente y que las recibamos con gozo, pues. Aquí yo pienso que tienes toda la razón, pero hay varios puntos que hay que evaluar, ¿va? Porque, por ejemplo, primero hay que saber cuándo es una palabra de profeta o cuándo es una profecía en el don de profecía, ¿va? Ok. Haga la diferenciación, hermano. Porque el don de profecía lo puede tener, se podría decir, alguien con un don y no necesariamente es un profeta. Entonces yo creo que eso es lo que muchas veces se confunde, ¿sí? Ok. Porque tal vez alguien tiene un don de profecía y dice Dios. Y no es profeta. Y no es profeta. Entonces, y a veces se puede hablar de su propio corazón, ¿va? Y eso es ahí. Difícil, sí. Y eso es lo que muchas veces, tal vez como iglesia, fallamos, ¿va? Porque tal vez no hay una capacitación, no sé, o sea, un entrenamiento, preparación, y solo se deja el don ahí está, fluya. No sabemos cómo, pero fluya, ¿va? O sea, sí. Y eso no es así, ¿va? Entonces yo creo que también tenemos que tener extensión, porque puede que alguien sea una palabra y sea una palabra profética, ¿va? Ahora yo escuchaba, por ejemplo, no sé si así debe ser, pero por ejemplo, solo para un nombre, Ronnie Olivera, en la entrevista que vos estás diciendo, no sé si es la misma, pero él decía, le preguntan, ¿alguna vez le ha dado usted una palabra profética así de confrontación? Decía, sí, decía él. Pero también hay que considerar algo que definitivamente no puedes confrontar libremente. Decía él, no sé, ¿verdad? En el púlpito a alguien, porque a veces las leyes de un país te pueden meter preso por hablar mal de alguien. Por darte un ejemplo, alguien puede decir, vos me dijiste esto. Hasta pueden usar una ley. Claro, calumnia. por difamación. Una calumnia o difamación, ¿va? Entonces decía él que lo ha hecho con presidente y todo. Entonces en privado, ¿va? Que puede ser, ¿va? Pero no podemos excusar eso al mal ejercicio de un don profético, ¿va? Entonces, ¿por qué? No lo sé. Ahora, yo pues solo puedo contar una experiencia propia. Yo recuerdo que la primera vez que Dios me usó a mí para hablar en lenguas, yo recuerdo que estábamos orando por una persona
que pues estaba atravesando un proceso difícil, pero su vida estaba alejada de Dios y todo. ¿Va? Empezamos a bendecirla. Yo recuerdo que en ese momento mi cerebro, así decirlo, se desconectó completamente. Wow. Y por unos segundos yo perdí el sentido de mí mismo. ¿Va? Y yo solo recuerdo que... Tuviste un éxtasis. Exacto. Entonces yo a lo lejos como que escuchaba que decía, dice el Señor, va. Wow. O sea, te oías vos. Ajá. Wow. Yo te levantaré, te usaré, vas a ver mi gloria. Y como era la primera vez, yo no sabía qué estaba pasando y reaccioné, va. Cuando me di cuenta, corté. Pero yo, ¿por qué? Y entonces surge una duda, va. Y surge una duda mía al tiempo. Es que eso no puede ser de Dios, porque si estaba mal él, ¿por qué no le confrontaste tu pecado, va? Entonces, Okay. y si me preguntan a mí hoy en día, yo te puedo decir, yo no sé, yo no fui el que hablé, va. O sea, fue Dios, va. Entonces... Pero también puede ser, como vos decís, que hay personas que utilicen eso, que te ven bien, para caerte bien, va. Entonces es un tema un poco interesante. Yo creo, nuevamente, o sea, el tema profético es un tema bastante amplio. Nuevamente, creo fervientemente en el don de la profecía. Y creo que definitivamente estamos en una temporada de mucha manipulación. Ya sea por redes sociales, porque ahora se nos aparece más. Contanos alguna experiencia, pastor, cuando has profetizado, ¿cómo has vivido ese momento? ¿Cómo es para vos? Porque es bien interesante. Mira, respecto a lo que vos decías, ¿verdad? No siempre tiene que suceder igual. Exacto. No igual, siempre ajá. vas a desconectarte y estar en un éxtasis disociado para dar una palabra profética. A mí me pasó cuando hablé por primera vez lenguas. Yo sentí físicamente algo extraordinario que no había experimentado antes. Lo he contado en otras oportunidades, se me durmió el brazo, luego sentí que se me hormigueaba en el pecho y sentía que la mandíbula se me bajaba, no tenía fuerza para sostenerla. Y terminé balbuceando, ¿sí? Lo que una persona normal dice, balbuceando, ¿sí? Y después empecé a hablar en lenguas. Pero cuando yo me escuché hablar en lenguas, yo paré. Y yo dije, no, hombre, me volví loco. Porque algo en mi cuerpo estaba sucediendo que no era normal en mí. Y el Espíritu me habló y me dijo, ¿querés hablar en lenguas? Las lenguas que yo te... Y yo por dentro, sí, Señor. Entonces déjame que fluya en ti, me dijo. Y empecé a hablar de nuevo en lenguas. Y hay otra experiencia más. Pero digamos, no siempre, o sea, eso pasó en mi primera vez, ya después el don de lenguas ha fluido. Yo te pregunto a vos, en el don de profecía, yo sé que has profetizado muchas veces, pero uno específicamente que te ha marcado, no sé si recordás la primera vez que profetizaste y cómo fue. Sí. Creo que de los tres acá, sos el único que ha profetizado al público, a la iglesia en general. Yo no recuerdo haber profetizado a la iglesia. ¿Cómo ha sido? Contanos un poquito porque vale la pena pues hablarlo. ¿Eh? Está hablando de profecía, está hablando de de profeta, Jonás, pues, de vale la profeta, pena. Jonás. ¿Verdad? No, pues es que yo llevo un caminar en el tema de la profecía. Recuerdo la primera vez que yo... ¿Sí te recuerdas? Sí, perfectamente. ¿Dónde fue? ¿Cuándo? En la iglesia. ¿En la iglesia? En la iglesia. O sea, no enfrente del púlpito, sino yo estaba siendo ministrado en la iglesia. ¿Y profetizaste a la iglesia? No en la iglesia. Si no me deja contar, cuente. Perdón, pero me emociona, hombre. Perdóname. Estaba yo orando cuando el Señor me da una palabra. Ok. ¿Y cómo te la dio? Me la dio a mi corazón. Pero, o sea, es que no quisiera hacer una doctrina de esto, ¿sí? Claro. No, yo hombre, creo que es obvio que no. diferente. Ajá. Pero sí, vos tenés una voz interna tuya, ¿sí? Tu conciencia. Tu conciencia. Con la que platicaba. Con la platicaba. Mí mismo diría. Pero cuando Dios me habló era diferente. O sea, Ok. era diferente. O sea, entonces para mí me pareció... Pero escuchabas una voz. Escuché a Dios y la primera pregunta que le hice a Dios cuando yo escuché a Dios fue si a Él le desagradaba que yo usara el pelo largo, porque esos otros 20 pesos que vamos a hablar de eso. Ok. Y eso fue lo que primero el Señor me explicó. ¿Qué te respondió? Eso es que no. Eso es lo que vamos a hablar después. Después. Pero no le desagradaba. No, por supuesto. Tan lindo, Entonces, porque era en ese era lo que a mí era lo que más te marcaba. me pues. marcaba en ese momento. Yo usaba el pelo largo, por cierto. Pero
después el Señor me dijo, mira... Dicen aquí unos usuarios que otra vez tienes el pelo largo. No, deberían verlo. Entonces, el tema es de que al final, después en la misma línea, Dios me dijo, mira, necesito que vas y le digas esto a él. Entonces... A una persona. A una persona. Entonces yo no supe qué hacer y lo primero... No lo hablaste. Bien. Lo primero que hice fue buscar a mi líder. O sea, por la instrucción, le dije, mira, esto es... Y él me acompañó y le dijimos la palabra de parte del Señor y me dijo, y le preguntó a él que me confirmara si realmente era de parte de Dios, para que yo supiera que si realmente era de mí. Él dijo, sí, es de parte de Dios. ¿Has profetizado otras veces, Aaron? Sí, pero no de esa forma, ¿verdad? Ya sucedió distinto. Pues, sí, es que en ese momento, pues, lo dejé. Fue muy particular. Lo dejé ahí y todo, pero fue algo que en cierto momento bien particular. Sí, me marcó. O sea, desde el tiempo yo vine y empecé a meditarlo y todo, y después en cierto momento me di cuenta que tenía el don de lenguas y de profecía, pero yo lo relacioné en ese momento, ¿va? Okay. Y pues sí, después ya pues uno discierne en el corazón, pero obviamente uno en su inmadurez, obviamente, no diciendo que hay sea maduro, humanidad hay humanidad en uno. Hay humanidad porque sí. A mí me gusta mucho, digamos, o voy a resaltar en esta conversación específicamente tu reacción y mi reacción. No por nada, pero voy a resaltarlas porque me gusta mucho que nadie te dijo a vos, tenés que ir con tu líder y filtrar la profecía. Y así lo hiciste, ¿verdad? A mí nunca me dijeron, mira, vení, filtrala, y así lo hice. Pero recuerdo que cuando empecé a ser líder de grupo, algunos conocerán a algunas personas que estaban en mi grupo, y empezó a haber un fluir de profecía y todo el mundo empezaba a profetizar. Entonces recuerdo que la instrucción que en ese momento vino a mi corazón es, mucha, vamos a filtrar la profecía. Si es de Dios, pues se va a cumplir, ¿verdad? Pero si Dios te da una palabra profética, vas y le preguntas a tu líder antes de darla. Y así, inconscientemente, se generó un espíritu de responsabilidad, ¿verdad? Y de ir y consultar la palabra, y hacían lo que vos hiciste. Y el líder acompañaba a quien tenía una palabra, la decían. Y yo creo que en ese proceso, no digo que es la única forma de hacerlo, pero sirve como para dar responsabilidad, para entregar cuentas, para tener un filtro, porque la palabra profética nunca debe contradecir a la escritura, por ejemplo, ¿verdad? La palabra profética debe de reafirmar lo que está escrito en la palabra. Y bueno, lo menciono, expando el tema con tu permiso, pastor, porque creo que hay mucha incertidumbre en el pueblo de Dios en general. No todos profetizan, no todos hablan en lenguas, y es bien importante el poder pues mencionarlo, ¿no? Yo creo que al final el tema donde vemos que hay manipulación de la profecía es porque la profecía debe llevar a arrepentimiento, obviamente, debe llevar a que Cristo sea el centro, a tener a Cristo como nosotros y no a nosotros como el centro de... Porque yo he experimentado horas hablando de esto, muchos procesos en el tema de la profecía, en mi vida personal y en el movimiento de nosotros como iglesia, a un tema que llegas un momento a querer solo estar en ese movimiento, en el sentir, el estar buscando, en el sentido que alguien te hable. Y vemos hoy en día que va a llegar el profeta y es... No, incluso como ministro, cuando vos orás por alguien, exacto, querés tener algo que decirle a la gente, no necesariamente funciona así. ¿Y si Dios no quiere decir nada? Y yo creo que ahí es el tema de la madurez del profeta hacia donde Dios te tiene que dirigir como tal. Y pues, como les digo, el tema es muy extenso. Yo creo que al final lo importante que me gustaría dejar bien marcado acá es que no hay una forma literal, sino más hay una forma direccional. Y yo creo que la dirección debe ser por medio de reconocer las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Exacto. Pues como lo decís vos, al final a mí me pareció algo muy complejo y no sabía más que moverme hacia la autoridad en ese momento que reconocía como líder.
Claro. Él tomó la sabiduría de venir y decir, mira, hagamos esto. Es cierto, yo después ya no es que le fue a preguntar todo. O sea, una vez confirmado el don, pues... No, y entendiste, aprendiste a escuchar la voz exacto. de Dios. Entonces, pero sí hay humanidad en mi vida. He equivocado, obviamente. Pero yo considero que nosotros deberíamos buscar más que una profecía. Deberíamos buscar que la profecía en sí nos lleve a Jesús como tal, ¿sí? No tanto en el bienestar como tal, ¿sí? Ser bendecido. La palabra lo dice, no necesito repetir algo que ya dice la palabra. O sea, muchas veces decimos algo como, ya, la palabra dice, sino que me debe llevar a una confrontación de mí hacia mi caminar en Jesús y en quién es el centro. Si es ahí, yo creo que vamos en la línea como tal. La verdad, soy muy sincero en decírselos a ustedes, no sé si está bien decirlo acá, pero ya que estamos en esto, hay mucho dolor en mi corazón hoy por el tema de la mal usado de la profecía hoy en estos días. O sea, la verdad es que veo yo mucha manipulación y eso me duele realmente en mi corazón porque normalmente, o sea, pasa algo y es criticado, es lanzado, es alineado. Y creo yo que al final Dios sigue hablando. Dios sigue hablando y el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo habla a nosotros a través de nuestros corazones, a través de la vida de David. David a veces habla, me da palabra de parte de Dios y no necesariamente tengo que estar yo llorando, hablando en un éxtasis espiritual o mira, llorás y no necesariamente. O sea, si yo te diría, David me ha dado más palabra en conversaciones de lo que podría ser una oración. Y no es que no lo ha hecho, igual vos, igual muchos. Entonces, a veces creemos que es como muy... Yo creo una que sola línea. Una sola línea, ahí es la religión, ahí es donde choca. O sea, yo creo que debemos que eso sea el centro. Yo quisiera cerrar este espacio dando un consejo que en algún momento escuché de algún profeta amigo. Y él me decía lo siguiente, ¿verdad? Para no dudar de la palabra que diste o de la palabra que recibiste, tenés que estar en comunicación con Dios, ¿verdad? En constante comunicación con Dios. Si vos, me decía él, porque no siempre vas a estar al 100 con Dios, pero si vos recibís una palabra de Dios, me dijo él, y valoro mucho su consejo, y no te sentís al 100, no la des. Y yo le decía al vos, pero a mí me da miedo, pues ya profundizando en el tema profético, el callarme una palabra, le decía yo, porque voy a ser culpable por no entregar. Mejor, me dijo, que te calles un par de días, me dijo, entre el que vas y le preguntas a Dios la palabra que recibiste y ya la entregas, que te apresures si no estás al 100 por tu propio bien, me decía. Y qué interesante, comparto hoy el consejo, yo lo recibí hace muchos años, una palabra que el Señor me dio, yo accioné a dar la palabra y yo no estaba bien con Dios, no, le había fallado al Señor, tenía mis devocionales muy descuidados, no me sentía bien. Y terminando de dar la palabra, una duda entra en mi corazón. ¿Y si no era de Dios? Uh-huh. ¿Y si fue mi corazón? ¿Y si hablé de lo mío, ¿verdad? Y dije, Dios dijo y Dios no dijo. Y entré en una crisis, brother. Y me fui a orar, a llorarle a Dios. Por la gracia de Dios, el Señor me había dado la palabra, ¿verdad? Pero aprendí un principio. Y es, si en este momento no me siento bien, o si estoy dudando de haber escuchado la voz de Dios, voy a su lugar secreto, presento mi oración, le digo a Dios, Dios, ¿tú fuiste? Repítemela una vez más. Dios no va a enojarse por eso, te lo va a repetir las veces que sea necesaria. Y se lo comparto porque habrán algunos ministros, algunos amigos, líderes que se han encontrado con esto que podría serles de bendición. Solo para sumar un poquito y cerrando el tema. Sumando al cierre. Sumando al cierre. Nada, dijo, nada, no, 100%. Bien, todo en la línea. Que cabal, el ministerio profético es muy importante, pero por eso mismo el enemigo ha intentado destruirlo. ¿Va? Lastimosamente ha hecho más daño
que el que debería tener para edificar. Y aparte también se desconoce que el ministerio profético no solo es para decirte el futuro. O sea, Es que sí, es que ese es exacto. el principal error que existe. Es que el profeta me va a decir qué me va a pasar. Sí, Eso exacto. no es así. Sí, porque eso ya es sincretismo. O sea, eso es creer que la línea, o sea, solo es al futuro. Y no es así. No es así. No es así. realmente. O sea, Y sí, Explíquelo entendiendo. más. Si no es al futuro, ¿a qué más nos podemos referir? No, o sea, hay muchas cosas. Pues porque hay más personas que nos escuchan, ¿no? Sí, yo no sé qué es sincretismo, Mira, por ejemplo. es que en sí, no, es que sí, lo que tengo entendido, tal vez me corregirán, pero es que el profeta puede decir algo que va a pasar, va. Por Fijo. supuesto. Pero el profeta trae confrontación, va. Lo que hablábamos. Apunta a Cristo Ok. y reivindica al pueblo. Eso Excelente. siempre va a ser así. Entonces no siempre tiene que ser una palabra acerca del futuro, puede ser una corrección, Ajá, exacto. Claro, Y sí. una también llamada de atención. solo Un presente. para los ministros, también profetas, pero ministros, tenemos que entender de que el Dios nos ha legado una responsabilidad, porque también un profeta tiene mucha autoridad. Vemos a Eliseo. Y por eso es que muchos gustan del don, ¿va? Por la autoridad que Porque tiene. Eliseo y Giesi, por ejemplo, Eliseo, se le aparecieron unos jóvenes a burlarse de que era calvo. ¿Y qué hizo? Osos. Oró, Dios, ¿cuál es tu palabra? Pues si los profetas suelen ser un poquito calvos, ¿va? ¡Padre! Y salieron osos y se los comieron, va. Y porque él dijo la Porque palabra. Jonás era calvito también. Giesi ¿Jonás dijo, era calvo? Por eso le afectaba el sol. va, y Giesi con Eliseo, ¿qué le dijo Eliseo? La lepra en Naamán se te pega a ti, toda tu descendencia. Y pasó. Hay Entonces, autoridad. hay autoridad. Entonces, también es De de juicio. saber que hay autoridad, no porque se siente superpoderoso, sino la responsabilidad que eso conlleva. Entonces, hay muchas cosas que a veces se desconocen y por eso el pueblo peca. Y el profeta también peca porque solo tengo que venir y hablar lo que va a pasar. Y eso no es así, Claro. va. Excelente. Yo creo que haciendo el gran paréntesis. Ah, sí, usted quiere extenderlo un poquito No, más, como no, lo no. veía ahí renuente. Cerrando el gran paréntesis, Otro me poquito. extiendo yo a lo que continúa. Ah, ok, ok. ¿Por qué le molesta tanto a Jonás el enojo? Pero se enoja tanto con lo que Dios hace. Yo creo que Jonás se enoja porque Dios fue demasiado bueno. Y de ahí yo, pensando en eso, hago esa línea donde Jesús habla sobre la parábola, ¿se recuerdan? Donde dice de los siervos que los va a traer para trabajar y les da un denario, ¿te acuerdan? Y le dice, te enojas porque soy bueno, ¿sí? Porque acordamos algo. Hay una recompensa igual para todos. ¿Pero qué? O sea, la soberanía de Dios. Yo creo que Jonás se enoja por la soberanía de Dios, porque no se impone la soberanía de él como tal. Yo fui y dije 40 días, porque dijo 40 días, y no veo yo el que Yo proclama. sí creo que es posible que Dios Es le haya posible, dicho que eran 40. es posible. Ah. Así, en la línea de que los 40 parece mucho en la Biblia, puede ser. Pero lo que te quiero decir, que indiferente sea o no sea, Exacto. no se cumple. Eso. Entonces se cumple la soberanía de Dios. ¿Y yo qué? Si yo decido que vos trabajes una hora. Un y burrito, mano, que Exacto. No, Sí, de verdad. cabal. Vos, exactamente eso. Sos el burro que lleva a Jesús. Exacto. Nunca olvidemos eso. A mí me fascina esa parte, de verdad. Y el otro versículo, cuando hayáis hecho lo que tenías que hacer, decite vos mismo, siervo inútil soy. Dice, a la gran. Pero sí hice lo que tenía por Siervo eso. inútil. No, y yo creo que al final es eso, porque no se trata más de que el enojo radical de Jonás es ver cómo no se hizo su voluntad, si no se hace la de Sí. Dios, y si cambia, ¿qué? Si Mira, al yo final, si no veniste en este mundo, no, es que yo tengo que ser feliz, ¿verdad? Tengo que tener en abundancia. No necesariamente. No, precisamente. No precisamente. Puede ser, porque nuestra promesa no está acá. Está En los cielos. porque Pongan te doy su la mano mirada en las cosas de arriba. Dice. No, Sí. y gente va a ser bendecida, Lástima multiplicada. que no se transmite el servicio de los miércoles, porque ayer hablamos de eso. Multiplicada va a ser. Hay gente que va a ser multiplicada, incluso va a tener sobreabundante, incluso manda un llamado de atención al que tenga de más. ¿sí? Claro. Pero no necesariamente, porque entonces convertimos el evangelio en un vehículo para estar bien, sentirnos bien y ¿Te acordás que felices. hablábamos de eso también cuando De- veníamos de- en el carro?
de estar felices cuando Así es. realmente el evangelio es gracia y misericordia de Dios para extender el propósito de Dios en nuestras Y es vidas. que, mira, hay algo que es bien importante decir, hombre. Es que definitivamente el deseo del corazón de Dios es bendecir al hombre. Dios no quiere a gente que el hombre esté pobre y sumido en su pobreza. Exacto. Ese no es el deseo del corazón de Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere dignificar nuestras vidas. Pero Dios también quiere que entendamos que va su bendición más allá. O sea, esto es pasajero. Si bien nos va, vamos a vivir 80 años. ¿Cuánto nos duró la bendición? Julio ya tiene 40 y ¿cuántos? 39. Pastor tiene 39, o sea, te quedan 41 años más comparado con la eternidad, Josué. Sí, es que 41 años no es nada. Entonces Dios nos manda a poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Sin embargo, en el evangelio que Jesús nos predica, nos dice, y todo lo demás, ¿qué dice? O será añadido. El problema es que la iglesia, pensemos en Jonás, buscamos la añadidura antes que la voluntad de Dios. Antes que la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios y la añadidura nos va a alcanzar. Tarde o temprano nos va a alcanzar. Porque ¿cuál era la voluntad de Dios para Nínive? Que fuera. Que se arrepintieran. Esa era la voluntad de Que Dios. se arrepintieran, que se convirtieran de sus malos caminos. Era un modelo de lo que Dios iba a hacer el día de mañana con nosotros. Ahora, yo mencionaba en el podcast anterior, Nínive, después de la predicación de Jonás, entre 30 y 70 años después, vuelve a atacar al pueblo de Israel, vuelve a pecar, se aparta de los caminos de Dios. ¿A quién se parece Nínive? Ser humano. A nosotros aquí en esta mesa. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido perdonados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y saliendo del podcast a veces fallamos. A veces negamos la fe con nuestras actitudes o con una palabra que nace de nuestros labios. ¿Y a qué más entonces se asemeja el cuadro de Nínive, Jonás y Dios? A la misericordia constante y continua de Cristo, de Dios sobre nosotros. Aleluya, hermano. Está ¿Cuántos pueden predicando, decir hermano. aleluya en Gloria a esta Dios. Predicador se me fue. Algo a sumar. Y la Trinidad de Dios. Algo a sumar en lo que podemos aprender de Jonás, de este capítulo 4. Yo escuchaba a un pastor que decía que el verdadero mensaje de Jonás es, y lo que verdaderamente debemos aprender de Jonás es, que si nosotros nos alegramos cuando la persona que nos hizo daño prospera, porque Dios la perdonó, porque Dios la amó y porque Dios le tuvo misericordia. La persona que te hizo daño. Pero esperé algo lejos el Señor para no ver uno eso. Pero, por ejemplo, eso es lo que Claro. Dios nos quiere enseñar a través de la vida de Jonás, que muchas veces nosotros vamos a ser expuestos a aquellas personas que merecían juicio, Sí, totalmente. que Dios no les dé juicio, sino que Dios les dé la misericordia. Entonces, a veces nosotros eso ya pega, ¿va? Porque uno Sí. quisiera, es que me hizo mal. No, exacto. Y merece el Él mal, no ¿va? merece ni siquiera el cielo. Exacto. Dice Sí, la palabra así que es. vamos a sorprender y nos vamos a sorprender de quién va a estar en el cielo, ¿verdad? Mejor si no los mira uno. Ah, es No. que realmente Dios no necesita nuestra aprobación para ser bueno. Nada. Dios es bueno, misericordiosamente. Exacto. No necesita tu aprobación de decir, no, es que él sí, él no. Definitivamente no es así. Podemos aceptar que un Dios que ama a nuestros enemigos tanto como a nosotros. Dios ama a nuestros enemigos. Dios ama al ladrón, al que mató, al que fornicó, como a nosotros mismos, como tal. Yo creo que al final eso es la representación de este libro en su totalidad, ¿va? Fíjense que en Jonás, perdón, pastor, apóstol, en Jonás capítulo 4, verso 5, dice: entonces Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo la sombra esperando a ver lo que iba a suceder con la ciudad. Esta parte para mí es confusa. Voy a hacer un paréntesis. Si ya Dios los había perdonado, si ya se había peleado con Dios porque los había perdonado, ¿qué se sentó a ver? ¿Por qué no agarró sus cositas y se fue a la casa? Porque este es en el verso 5. Ya se había enojado porque Dios los perdonó. ¿Qué más se quedó viendo? Agarra tus cosas, papá, y andate para tu casa. Sin embargo, haciendo un estudio profundo de las Escrituras, mentira, me llegó un documento a las manos y voy a hacer uso de él. Dice
que en las escrituras vamos a ver en repetidas oportunidades personajes bíblicos que caminan hacia el oriente representando huir de la presencia de Dios nuevamente. Está huyendo de la presencia. Adán y Eva fueron expulsados al oriente. Del jardín, Génesis 3:24. Caín habitó al oriente del Edén, Génesis 4:16. Lot, cuando elige la tierra que va a tomar, dice que caminó hacia Sodoma, que estaba al oriente. Los hombres que adoraban al sol, dice, estaban al oriente, Ezequiel 8:16. Y nuevamente, Jonás se vuelve a huir de la presencia de Dios. Qué duro, qué difícil. La verdad es que yo no quiero toparme allá en el cielo a Jonás y que me diga vos que estabas hablando en el podcast, ¿no? No quiero realmente. No te lo vas a topar. No, por eso que Dios bendiga a Jonás grandemente. Yo lo entiendo. No aparece en Hebreos 11, pero ahí lo vamos a ver. Varios no aparecen, pero ahí van a estar. Lo cierto es que yo sí me siento muy identificado con Jonás, muchachos. Y tal vez es una mala identificación, pero es muy cierto. O sea, ¿cuántas veces nosotros tomamos actitudes hacia Dios? Pues, o sea, cuando nosotros no podemos debatirle nada al Señor, si todo lo que tenemos viene de su mano, si lo que hoy tenemos lo perdemos, si Él nos lo dio antes. Job dice en la Escritura, recibiremos de Jehová solo lo bueno y no lo malo, dice. Es que Job de verdad nos enseña tanto, iglesia, la verdad. A mí seguro muchos nos están escuchando que son de iglesia. Y yo siento que me vas a poner el piano. Estoy aquí agarrando las lenguas. Ya fluyen, pero las estoy... Porque el don del profeta está sujeto al profeta. Entonces a mí me hace mucho clic, ¿me entendés? O me entienden, no sé, porque la verdad es que a veces... ponemos al hombre de Dios en un estandarte tan alto que creemos que es perfecto, que no se equivoca, que no tiene luchas. Pero cuando cuando Santiago describe a Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Entonces, qué maravilloso poder tener este enfrentamiento con la Escritura y poder encontrarnos con un Jonás que en repetidas oportunidades le costó obedecer la voz de Dios. De verdad, para mí es maravilloso enfrentarme a esto. Y le pido a Dios aprender de la experiencia ajena, pues, porque ojalá tenga yo muchos años más de ministerio. No sé si el Señor quiere llegar pronto. No le digo que no, porque seguro más bonito hay arriba. Pero sí tengo que estar más tiempo que aprender mucho de Jonás. Amén. Porque no solo se trata de obedecer, sino de obedecer con amor, ¿verdad? Algunos hacían la comparación entre sumisión y obediencia, y la sumisión es voluntariamente me rindo para obedecer tus deseos, versus que la obediencia puede ser una acción de acatar tus deseos, pero con molestia en el corazón. Amén. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido Jonás, creo. Gracias, siervo, por tu humildad. Todos sin Cristo somos Jonás. Todos hemos sido Jonás. No, con Cristo, papá. Pero también algo que podemos aprender de Jonás es, pues obviamente, era un profeta de Dios, llamado, tenía el don, Dios lo respaldaba y todo. Pero también comprender que el hecho que uno pueda ser llamado por Dios y tenga un don fuerte, por así decirlo, a la vista de los ojos, pues uno no es perfecto, ¿va? Uno tiene que tener la humildad de reconocer que hay cosas en el corazón de uno que van a ser trabajadas, que van a ser transformadas y que uno va a tener que ser inclusive humillado como fue Jonás, ¿va? Entonces, creo que esa es una de las enseñanzas que yo también me llevo de la vida de Jonás. Yo quisiera conocer una línea. Escribí algo, un poco... Para el blog. Para el blog. Cristológica. Cristocéntrica. Jonás se sentó fuera de la ciudad esperando juicio. Eso fue lo que fuera. Pero Jesús fue crucificado fuera de la ciudad para ofrecer salvación. Jonás deseó la muerte de otros más que Jesús dio la suya por ellos. Y Jonás predicó resentido, pero Jesús murió compasivo. Yo siempre quiero enfocarnos, alinearnos a Jesús. A través de Jesús trajo redención en nuestras vidas para que ya no fuéramos Jonás, sino viéramos
en la nueva naturaleza de Cristo, donde nos compadecemos por los otros, donde nos alegramos unos por otros, donde me alegras en tus bendiciones y lloro en tus tristezas, donde amamos unos a otros, donde lo que hacemos por unos por otros es para que realmente seamos una comunidad que nos amemos. Esa es la identidad en Cristo, ¿sí? No el señalar, no alegrarme solo cuando las cosas van bien, sino realmente, o sea, ¿qué es de verdad la identidad en Cristo en nosotros? Yo puedo estar mal hoy, en alguna área de mi vida, tal vez económica, pero el hecho que a vos te vaya bien, debe haber alegría en mí, ¿sí? Porque yo soy redimido por Cristo. Y si no hay alegría en mí, debería ser una pregunta, soy redimido, porque debería haber una alegría, no importando que yo en este momento no esté lo mismo. Y por eso es que Cristo debe ser la imagen hacia donde es nuestra nueva identidad, es la nueva identidad. Todos fuimos Jonás, pues obviamente, en nuestra vida apartada. Seguimos actuando como Jonás. No es lo que nos llamó el Señor, nos llamó a una identidad en Cristo. No, a obedecer sin pedir sin condiciones. Yo te mando acá. Yo hago esto porque el Señor me mandó a hacer esto. ¿Y te recordás de aquello que decía aquel pastor amigo? Y de ponerle contratos al Señor, de ponerle términos en el contrato al Señor cuando decidimos seguirle. Señor, yo voy a hacer esto, pero esto... Eso lo dijo el pastor Cash. Eso fue lo... De verdad. Sí, yo lo he escuchado al pastor Cash. Sí, es que no quería decir nombres, pero... Pues si usted habla abiertamente. Pero sí es cierto, señor pastor Cash. No estoy diciendo algo que no esté público. No, solo no quería decir el nombre, perdón, pero pues, gracias por decirlo. No sé por qué le volví a Que Dios bendiga al pastor Cash por su Dios lo bendiga. Gloria a Dios por su vida. Y yo me puse a pensar, fíjense cómo es increíble. No sé por qué estoy diciendo esto. Porque yo en mi vida dije, nunca le he puesto un ¿cómo? Nunca. Ajá, sí dije. Yo nunca le he puesto al Señor un contrato. Una cláusula. Una cláusula, una condición en el contrato de seguir al Señor. Y hace, para ser exactos, 30 minutos. 8 días. 8 días. Me senté a comer con un amigo. Y me hizo unas consultas y empezamos a hablar de mi llamado. Pues yo bien seguro platicando de mi llamado y me preguntó sobre algo específico. No, le dije, eso no es así, le dije. Porque yo desde el principio le dije al Señor, mira, si tú me llamas, esto es así. ¿Y qué si Dios lo quiere hacer de otra forma? Y yo me quedé... No, pero es que fíjate, sí me dijo, pero ¿y si Dios lo quiere hacer de otra manera? Miren, de verdad, en este proceso de mi vida que ya lleva sus días, es lo más revelador que he recibido hasta el día de hoy. Y me marcó increíblemente. Viene a luz, o lo menciono en este momento, porque a veces uno cree que porque está en el camino del Señor, no puede ser Jonás. Hombre, es que yo tengo el Espíritu Santo, hombre. Yo profetizo, yo predico. Ya con eso que estás diciendo, ya sos Jonás. ¿Verdad? Yo no puedo ser Jonás, ¿verdad? Pero estamos todos vulnerables, expuestos a tener las mismas actitudes que están en el corazón de Jonás, descritas en estos 4 capítulos que al final, como lo decías, pastor, Dios los ha dejado para mostrarnos el corazón de Jonás, tal vez más aún que mostrarnos a los ninivitas, para que nosotros podamos aprender de él y que podamos evitar ser expuestos a lo que él mismo fue expuesto. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, tenemos que tener un corazón noble, un corazón sencillo. No acercarnos a la Escritura como pastores, como apóstoles, como evangelistas, sino como hijos de Dios, escuchando la voz del Padre y dejando que nos enseñe aún a través del mismo versículo que hemos escuchado, leído infinidad de veces, porque Dios nos quiere enseñar algo a nosotros para que podamos transmitirlo a esta generación. Nítido. Caso cerrado. Bueno, no sé si alguien tiene que sumar algo para este cierre. Creo que ha sido una
Serie maravillosa, yo me siento muy contento, no le tenía mucha fe al principio, quiero confesarlo con libertad hoy. Sí, lo confesaste. Pero el Señor ha usado este podcast para bendecirme grandemente. Joshua, ¿algún comentario que quisieras añadir a nuestro cierre? Solo pues que seamos humildes, ¿verdad? Todos. Exacto. No solo si somos pastores o líderes, sino como hijos de Dios, seamos humildes. En reconocer que no importa el don, el tamaño del don, grande, pequeño, a la vista del hombre. Seamos humildes de reconocer que Dios siempre nos va a enseñar, como decías, que Dios siempre nos va a trabajar y que nunca estamos totalmente completados, si lo queremos ver de esa forma, ¿verdad? Pastor. Yo solo quiero decir que todo debe apuntar a Jesús. No existe un don más grande, no existe una revelación más grande. Cristo es la revelación completa, el don completo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo tiene que apuntar a Jesús. Completamente todo. Y Jonás es un libro muy peculiar, realmente. Y le doy gracias a Dios por tenerlo, porque nos enseña que no está la línea como tal, que todos quieren marcar una línea y así es esta línea. Y no, o sea, la soberanía de Dios prevalece. Y como decís vos, que me hace mucho sentido, porque yo sí le había puesto cláusulas al Señor ya hace un par de años. Y ¿las has ido quitando? Pues no, yo no. O sea, el Señor me ha mostrado que al final yo puedo... Es como aquello que vos digas, así como, sí, pues, o sea, con el Señor no existen cláusulas. O sea, es solo vos entender que el Señor, tu vida pertenece a Él. Y cuando le has entregado tu vida, parece un simbolismo en entregarle tu vida a Dios. O sea, vos ya no pasas, eras esclavo del pecado, ahora sos esclavo de Cristo. Tu vida le pertenece a Cristo y es completamente para Él. Y no hay una forma que un esclavo le ponga una cláusula al dueño. No existe. Soy tu esclavo, pero exacto, me das libre los domingos. No funciona así. O sea, no funciona así. Pero eso. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta serie. Definitivamente Dios ha hablado a través de nuestros pastores, a través de su humilde servidor. Gracias, pastor, por el privilegio de poder compartir este tiempo. Por favor, suscríbanse, compartan, denle like, comenten. Like nos realmente sirve. Like. Va a ser de más bendición para otras personas. Estamos buscando el poder llegar a más corazones, así que por favor compártalo, denle like, suscríbase, deje un mensaje, que todo va sumando para que otros nos escuchen. Que Dios les bendiga y hasta la próxima serie. Bendiciones. Dios les bendiga.